señal para Costa Rica y el mundo. Entre líneas CR Radio y más, tu mejor opción del día donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre líneas CR Radio y más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, somete a consulta pública la siguiente propuesta: fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, correspondiente al segundo semestre del año 2022, expediente ET-067-2022. Usted puede presentar su posición escrita a favor o en contra hasta las 16 horas, 4 de la tarde del lunes 22 de agosto del año 2022 en las instalaciones de la ARECEP. También por medio del fax 2215-6002 o al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Para asesorías e información adicional, comuníquese con el consejero del usuario al correo consejero@arecep.go.cr o a la línea gratuita 8000 27 37 37. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros, a nuestro invitado don Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga. Gracias por estar con nosotros en esta tarde-noche. Entre Líneas, su directora Carla Chacón les saluda. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes compartiendo y con todos los radioescucha y esperamos pasar un momento bien agradable. Que así sea. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga abundante y prósperamente. Acuerdo del Consejo Nacional de Representantes del SEC en defensa del financiamiento integral de la educación y apoyo a las universidades públicas. El Consejo Nacional de Representantes acuerda, primero, solicitar al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la Constitución Política en materia de financiamiento a la educación pública como proceso integral obligatorio desde la educación preescolar hasta la diversificación debidamente costeada por el Estado con un presupuesto anual no inferior al 8% del Producto Interno Bruto. Artículos 77 y 78 de la Constitución Política. Segundo, apoyar incondicionalmente la solicitud de los rectores de las universidades públicas y de la Confederación Estudiantil Universitaria para que en la presupuestación del año 2023 se cumpla estrictamente
el mandado constitucional según el cual el Estado dotará de patrimonio propio a la educación superior, universitaria, pública y la mantendrá sus rentas actuales, las cuales no podrán ser disminuidas si no se crean simultáneamente otras mejores que las que sustituyen los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. Tercero, defender el presupuesto de la educación pública como una inversión estatal imprescindible, necesaria para que garantice la movilidad social, la disminución de la brecha social y entre regiones, así como el recurso humano capacitado por un mundo laboral altamente tecnificado e internacionalizado. Cuatro, demandar al gobierno la atención responsable de las obligaciones laborales con el personal del Magisterio Nacional que acumulan 3 años de congelamiento salarial. Quinto, solicitar se deposite el presupuesto respectivo y necesario a la Junta de Educación para que puedan dar todo el apoyo a la mejora de la infraestructura. Sexto, solicitar a las organizaciones gremiales del Magisterio Nacional sumarse a la defensa del presupuesto integral de la educación pública. SEC junto al pueblo. Campo pagado, firma responsable, Gilbert Díaz Vázquez. Cédula 505-0195-0021. Bueno, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Entre líneas, su directora Carla Chacón Brenes les saluda. Ahora vamos a conversar con nuestro invitado, una persona con mucho conocimiento en el tema, de conocerlo de hace muchos años. Es una persona joven. Dígame, sí, porque yo lo conozco hasta hace muchos años, y no estoy diciéndole nada que no sea cierto. Correcto. Usted lo sabe. Y me siento muy contenta de poderlo tener con nosotros a don Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga. ¿Qué es Corfoga? Muchísimas gracias, doña Hilda, por esa introducción. Y bueno, la Corfoga, como se le conoce, Corfoga es la Corporación de Fomento Ganadero. Es un ente público no estatal, un poco para comentarle a los amigos oyentes y amigas oyentes, un ente público no estatal es muy similar al ICAFE o a Corbana o al Conarroz o a la Liga Agrícola Industrial de la Caña. Somos un ente público no estatal, no pertenecemos al Ministerio de Agricultura, sino que coordinamos con el Ministerio de Agricultura las acciones. ¿Qué tipo de acciones? Pero acciones con más en noticia, fomento. pero con más noticia ustedes. Un poco más ágiles. Más movimiento. Somos más ágiles porque de eso se trata la ley que crea la corporación, de crear un ente un poco más ágil en la tramitología y en la ejecución. Y nuestro mandato es fomentar la ganadería. Viera qué interesante, la ley tiene ya 20 años, 22 años de haberse creado, y en aquel entonces la ley fue creada para fomentar la ganadería dentro de un marco de sostenibilidad. Desde aquel entonces ya se hablaba del tema de sostenibilidad y de aspectos ambientales en la producción de la ganadería, tal cual lo estamos viendo hoy en Costa Rica. Que fue un tema que en aquel momento era sumamente importante, pero que fue tomando más relevancia conforme, como que todo cuadró, ¿verdad? Que ustedes ya tuvieran su cámara, que esto, para que las cosas estuvieran especialmente en el momento que se dio. Es correcto, vamos a ver, son 20 años de trayectoria, y en estos 20 años el esfuerzo ha sido muy fuerte en temas relacionados a mejorar la ganadería y la sostenibilidad. Recordemos que para mucho oyente, mucha persona cree que tener ganado es sinónimo de destrucción del ambiente, y esto en Costa Rica no ocurre. Gracias a Dios y a dicha que la ganadería y el ganadero ha entendido de la relación muy importante que es animal-árbol. El árbol está presente en las fincas ganaderas, el bosque está presente en las fincas ganaderas, y el árbol juega un rol importantísimo en las fincas ganaderas, y esto lo hemos venido promocionando desde la corporación. Tengo que ser muy honesto y transparente, no somos los únicos. El ministerio ha ayudado, el programa de Fondo Nacional Forestal FONAFIFO ha ayudado, y algunos otros técnicos, universidades y demás han ayudado, y sumamos esfuerzos, porque yo creo que de eso se trata, de hacer sinergia y sumar esfuerzos. En conjunto podemos hacer más que como instituciones individuales. Pero algo muy interesante, y es que como uno, gracias a Dios, uno conoce esos inicios, porque sí los conozco.
Claro. Y estaba ahí. Y entonces, claro, la gente suma años, ¿verdad? Entonces, dice, sí, pero no importa. No Lo importa. importante es que ahí estábamos. Y en el estar pudimos conocer todo ese proceso que hoy ya es una realidad con más tranquilidad, con más aceptación, con más entendimiento, con más comprensión. Es correcto, recordemos que hace unos años no se hablaba de cambio climático, no se hablaba de gases de efecto invernadero, no se hablaba nada de esto. Y los procesos que empezamos a trabajar años atrás nos han llevado a tener una ganadería mucho más resiliente, mucho más adaptada y mucho más enfocada en la mitigación de este tipo de gases de efecto invernadero, gracias al árbol, ¿verdad? Y al manejo de las pasturas, que es algo que Costa Rica, y para los que nos escuchan, ponerlo sobre la mesa, Costa Rica lo que utiliza para la alimentación de los animales en un 94% es el pasto. ¿Y qué es el pasto? Pues es una planta que fija carbono a través de su sistema radicular, pero que viene acompañada con árboles. Usualmente el ganadero tiene, en promedio, lo hemos medido, doña Hilda, 16 árboles en promedio por hectárea. Entonces, son un montón de árboles al sumar el montón de hectáreas que tenemos destinadas a pastizales ganaderos, que rondan el 1.100.000 hectáreas. Entonces, al verlo de esa forma, vemos como hay una protección, un manejo de árboles espaciados en potreros. Ese es el promedio. Hay fincas que tienen muchísimo mayor densidad de árboles y otras pues tal vez un poquito menos. Y además de esto, el ganadero ha optado por proteger los bancos de agua, las nacientes de agua, los ríos y quebradas. ¿Por qué? Porque el ganadero es sumamente inteligente y conoce que necesita el agua. Entonces hay un manejo simbiótico, un manejo de alianza ganado, árbol, agua. Pero además de eso, hay mucha conciencia en ustedes. Es que, vamos a ver, de ese manejo de árbol, ganado, pasto, agua. ¿Por qué? Porque lo tienen ustedes. Es que en los principios, no es lo mismo ahora que en los principios, y yo estuve en los principios ahí con ustedes. Entonces uno dice, qué interesante, cuando la gente empezaba a decir, es que por esto no. No, por esto sí, por esto sí, por esto sí. No, por esto no. Ya después, cuando se entendió, cuando se hizo la conciencia, cuando se dieron cuenta cómo se trabajaba y cómo siguen ustedes laborando y trabajando, ya no había aquella parte negativa, sino la gente más bien se unió en búsqueda de algo mejor. Claro, y doña Hilda, viera que el ganadero también entendió y logramos demostrar a través de los análisis que hace la corporación que le generó rentabilidad. Estos árboles y estos manejos adecuados de la pastura y un manejo adecuado del sistema hace que el ganadero tenga mejores ingresos. Claro. ¿Por qué? Vamos a ver, muy pragmático. Cuando la persona tiene calor, cuando la persona tiene un malestar, consume menos, está irritado, no se siente bien. Lo mismo ocurre con el animal. Un animal que tiene sombra, asimila mejor la pastura, tiene menos estrés, ese estrés genera que gane más, tenga mejores ganancias de peso diarias, que consuma el alimento adecuadamente, que consuma el agua adecuadamente. Un animal que está expuesto a altas temperaturas entra en lo que conocemos como estrés calórico. Llega el momento inclusive que ya no quiere ni comer, no come. Y empezamos con problemas de no ganancia de peso. Y la ganadería, ¿qué es al final del día? Es un negocio. Claro. Es un negocio que es un negocio lindo porque nos da comida al fin del día, comida en la mesa de los costarricenses. Qué rico, un pedacito de carne, ¿eh? Claro, y pensemos también en la parte láctea, leche, quesos, yogur, etcétera. Todo. Entonces, es un conjunto. Exacto. Es un conjunto. ¿Por qué? Porque de ahí viene esa leche deliciosa que usted dice, qué rico. O viene también el queso. Por supuesto. Y es una actividad que, por lo menos de mi parte, me da mucha satisfacción. Lo que hago me llena, me da alegría, porque estamos en un sector productivo que lo que al fin del día hace es poner un alimento en la mesa de los costarricenses, y no solo de los costarricenses, hablando un poquito ya del desempeño de la ganadería en este último año. Exportamos, ¿verdad? Exportamos una parte significativa de nuestra producción. ¿Hacia dónde? Mercados, interesante, viera que desde el 2014 a la fecha ha venido en crecimiento el mercado asiático, específicamente China.
China como un motor que ha estado moviendo... Qué interesante eso de sí, China. Sí, antes del 2015, 2014, 2013, 2012, hacia atrás, pues nuestro principal comprador era los Estados Unidos, Puerto Rico, países centroamericanos, algunas islas. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con China, con la República de China, ha venido poquito a poco incrementando el volumen de exportaciones hacia esta república. Y hoy por hoy ya se convirtió en el mercado número 1. Es donde estamos exportando nuestra mayor cantidad de producto. ¿Hacia? China. Qué interesante. Óigame, le voy a decir por qué interesante, porque podríamos creer que cualquier otro país, pero ahora entonces es el mejor comprador de nosotros. Es nuestro mejor comprador. ¿Exigente o no exigente? Es un mercado muy de volumen, ¿verdad? Poco exigente en ese sentido. Recordemos que es muchísima cantidad de personas que viven allá. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que China levantó su nivel de estándar de vida a través de crecimientos muy fuertes de su economía, una economía que crecía al ritmo del 8%, 9% anual. Y esto hizo que muchos pobladores mejoraran su nivel adquisitivo, y cuando mejoran su nivel adquisitivo, mejoran su capacidad de compra de otros bienes y servicios, llámese carne. Esto lo ha documentado mucho la FAO y otras instituciones. Conforme usted tiene mejor ingreso, aumenta su consumo de proteínas y específicamente la de la carne de res. Y no solo la aumenta, sino aumenta la calidad, ¿verdad? Entonces pasan de un corte más barato a un corte de mayor valor. Y China, ese es el fenómeno que hemos visto en China, clase media creciendo hacia media alta, etcétera, y por ende más demanda de carne de res, aunado a otras situaciones que tuvieron una problemática fuerte con la producción de cerdo. Recordemos que ellos consumen muchísimo cerdo. ¿Qué pasó? Tuvieron una problemática de enfermedades y tuvieron un desabasto, y entonces mucho de esa proteína fue sustituida por carne de res, y ahí logramos esa ventana, ese nicho de mercado. Costa Rica pues brilló, ¿verdad? Haciendo exportaciones. Nuestras plantas de proceso lograron aprovechar esa oportunidad, y hasta el día de hoy se ha venido pues aprovechando. Bueno, qué bueno, estamos en el programa Entre Líneas, directora Carla Chacombreres, y también Fiorella Agüero le saluda. Ahora, en este tema de la carne, ¿cómo estamos en el consumo en nuestro país? Bueno, muy interesante. Recordemos, y voy a devolverme un poquito antes de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, que no ha terminado, pero digamos bueno, ya en estos años. ¿Se sigue sosteniendo? Sí, porque la pandemia marcó, hizo un cambio. Antes de la pandemia teníamos un consumo de unos 13 a 14 kilos de carne de res por persona. Al entrar la pandemia, se dio dos efectos. El primero fueron lo que llamamos compras de pánico. La gente, recordemos al puro inicio, no sabíamos ni qué era, si nos íbamos a morir todos. Sí, la gente empezaba a comprar para guardar. Y uno decía, ¿pero qué es esto? Y mucho de esa compra se dio en carne de res. Ajá. Y la compraron, congelaron, etcétera. ¿Qué es lo que más compraban en ese momento? Bueno, recordemos, desde cortes finos hasta cortes populares, carne molida, etcétera. Pero literalmente los anaqueles quedaban vacíos en la proteína de la carne de res. Usted acaba de hablar de la carne molida. Uh-huh. Un día de estos, por razones de que yo me quedo en frente de una carnicería viendo, pero eso que se queda uno viendo, qué es lo que más compran. Y me di cuenta que la gente compra carne molida, todo mundo. Sí, claro. Y entonces, pero es que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque no todo el mundo compra hígado. No todo mundo. Entonces, y yo le pregunté a una señora, ¿por qué carne molida? Porque me saca de apuros. Tiene dos ventajas. Una es la versatilidad, me saca de apuros. Y la otra es la suavidad, ya está molida, le va a salir suave, ya está lista. Porque al revés, tengo que hablar también en retos futuros. La carne molida, la carne de res, pues a todos nos ha pasado que en algún momento nos sale exquisita, rica, jugosa, suave, y en algunos momentos pues no. Dura. Correcto. La carne molida no elimina ese factor, ¿verdad? Ya está molida, ya no hay nada que hacer. Entonces es muy versátil para darle a los niños o para darle a personas mayores que necesitan este tipo de proteína, este tipo de alimento. Regresando al tema pandemia,
viera que otro dato muy curioso, cuando nos confinan a todos en la casa y no podemos salir, no podemos movernos, no hay recreación, familias optaron por gastar los recursos que utilizaban en su recreación, salidas, ir a un restaurante, etcétera, lo utilizaban para comprar carne de res y preparar sus asados o su parrillada en sus casas. Entonces, el consumo no se deterioró, no bajó, no hubo un deterioro. Qué bueno. Lo otro que ocurrió, tercer efecto, fue efectivamente muchos costarricenses o ciudadanos, no hablemos solo de costarricenses, perdieron sus trabajos, disminuyeron sus trabajos y vieron una situación económica muy limitada, y eso lo tenemos muy claro, está documentado, es una página negra en nuestra historia. Cuántas personas perdieron su trabajo derivado de la pandemia en el sector turismo, en el sector restaurantes, en el sector, no sé, agrícola, etcétera, ¿verdad? Recuerdo notas donde salían flores que se iban a exportar y al final no se pudieron exportar, exportar. Cosas de ese tipo, muy triste. Esta gente que perdió su trabajo, evidentemente, o disminuyeron sus ingresos, ¿verdad? Los recortes en la jornada laboral, etcétera, evidentemente no podían consumir carne de res, su presupuesto no da. El turista que no vino a Costa Rica, son muchos turistas que vienen y todos consumen pues alguna parte de su dieta en carne de res. Porque algunos de ellos vienen, y se lo digo porque hablando con una señora en un restaurante, ella me decía, aquí hay gente que viene a comer, no son costarricenses, vienen del extranjero, pero les han hablado de la carne que vendemos, claro. Y a eso vienen. Claro. O su cultura de una hamburguesa, una pizza, un taquito, un algo, un picadillo, etcétera, ¿verdad? Y somos famosos con los picadillos, claro, en el extranjero. Y entonces ahí empieza el saborcito de la carne, empieza el gusto, y algo mueve. Estamos hablando de 2 millones, 3 millones de visitantes, ¿verdad? No manejo el dato preciso, pero sabemos que por ahí rondan. Y ese consumo lo perdimos. Entonces ve qué interesante, lo que no consumimos en Costa Rica en esa época se exportó. Se abrieron brechas y generando empleo, generando oportunidades, generando un dinamismo en la economía. Y esto fue bueno. Entonces, regresando a su pregunta, hoy por hoy nos hemos mantenido en los 13.5, 14 kilos de carne de res por persona, pese a la pandemia, pese a perder empleos, bueno, pese al turismo, pese a todo, se ha mantenido ese consumo. Pero qué bueno eso, porque eso quiere decir que la gente sigue pensando en que hay que comer y de la carne. Creemos que entró también un aspecto de nutrición. La gente dijo, yo ocupo estar fuerte, ocupo estar bien, y sabemos, se ha documentado, hemos dado charlas, la gente se ha informado que la proteína y proteína animal, y en este caso específicamente la de carne de res, pues aporta muchísimo al sistema inmune, y no solo al sistema inmune, sino a la buena salud, respetando a aquellas personas que han optado por no consumir este tipo de proteína. Pues ahí nosotros somos muy respetuosos, cada quien tomará su elección, ¿no? Pero vea qué interesante, don Luis Diego, conforme pasa el tiempo la gente se informa más y sabe que si una sopita de sustancia tiene su vitamínica. Claro. Entonces uno oye a la gente decir, a mí me gusta pararme en los negocios y oír la gente, qué es lo que está comprando. Yo le voy a contar algo. Una de las cosas que más compra la gente es carne molida. Y yo le pregunté a una señora, ¿usted tiene algún negocito? Me dice, sí. Yo tengo un negocito y yo hago tortas, y mis tortas son famosas en Barrio México. Le digo, qué bien. Me dice, y por eso llevaba 3,5 kilos en la mañana. Y dice que ella gasta más o menos 5 kilos durante todo el día. Ya eso quiere decir que la señora vende. No, claro, es que tiene su negocito y Dios primero le está yendo bien. Le está yendo muy bien. Entonces, porque ella dice que ahí en Barrio México llega mucha gente, pasa mucha gente, muchos de esos señores que venden cosas, que compran cosas y que pasan, que hay un recorrido de gente interesante. Y cierto, porque yo me ponía a pensar, bueno, sí, la gente va para la Sabana, se va por Barrio México. La gente va para Pava, se va por Barrio México. Es que a mí usted me cuenta algo y yo saco conclusiones para ver cómo es el asunto, ¿verdad? Y así para estar bien informada, yo también. Claro, excelente. Los negocios, ¿verdad? Fueron muy dinámicos en tiempo de la pandemia, y con el consumo de carne de res, que no cayó, como le comentaba, en 14 kilos. Igual, y viera qué curioso, la producción aumentó.
Aumentamos producción, esto unido a muchos factores, y yo en eso, como lo comento, la corporación no se puede atribuir que somos los únicos que estamos fomentando la ganadería. Costa Rica tiene mucha institucionalidad trabajando en pro del ambiente, en pro del sector productivo y también del ambiente. Y ahí tenemos compañeros en extensión del MAC que se han dado la tarea de promover tecnologías apropiadas para producir más cantidad de animales por hectárea. Al fin de cuentas, nosotros abogamos y luchamos por que el ganadero tenga calidad de vida. O sea, logre producir en su finca la cantidad de animales, terneros, leche, para que le dé una excelente calidad de vida, un excelente ingreso y pueda con ello hacerle frente a sus obligaciones familiares, llámese educación para sus hijos, etcétera. Bueno, vamos a ir con nuestro compañero al estudio central Entre Líneas, su programa. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, somete a consulta pública la siguiente propuesta: fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, correspondiente al segundo semestre del año 2022, expediente ET-067-2022. Usted puede presentar su posición escrita a favor o en contra hasta las 16 horas, 4 de la tarde del lunes 22 de agosto del año 2022 en las instalaciones de la ARECEP. También por medio del fax 2215-6002 o al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Para asesorías e información adicional, comuníquese con el consejero del usuario al correo consejero@arecep.go.cr o a la línea gratuita 8000 27 37 37. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muchísimas gracias. Estamos hablando de un tema importante, de un tema no solamente de qué es lo que comemos, sino qué significa para nuestra salud, ¿verdad? Oh, ¿qué parte de la carne le gusta a usted? Viera que y no es porque trabaje en la corporación ganadera, desde joven, desde adolescente, muchas gracias, desde adolescente a mí me encantaba la carne de res. Yo siempre he sido un poco más carnívoro, no solo la de res, pues las otras proteínas también. Y específicamente con la carne de res me gusta más el tipo asarla, los asados, y sobre todo de la parte del lomo. El lomo, a diferencia del lomito, ¿verdad? El lomito es muy suave, es un músculo sumamente suave. El lomo es más durito. El lomo es más durito, claro, pero tiene más sabor. A gustos son gustos, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero tiene más sabor y el sabor se lo da que maneja un poco más de grasa. El lomito es mucho más magro, muchísimo más magro. El lomo maneja un poquito más de grasa
dependiendo si es lomo ancho o un delmónico, etcétera. Ese del mónico es una delicia. Sí, sí, Con pues todo cómo cariño. no, ¿verdad? Y sobre todo también preparándolo adecuadamente. Y cuando uno habla adecuadamente, igual, depende de los gustos. En el caso mío me gusta madurar un poquito la carne, que no esté tan fresco, sino que esté un poco maduro, después de 7 días en refrigeración. Esto hay que hacerlo adecuadamente, empaque al La gente la vacío. envuelve, Hay que mantenerlo en un empaque al vacío para que no se contamine de ninguna manera, comprarlo en un lugar autorizado y adecuado. Y esto tal vez hago aquí, si usted me permite, un mensaje que me parece fundamental. Hay que tener mucho cuidado, no solo con la carne de res, sino con todo, ¿verdad? Comprar en lugares adecuados. Hemos tenido problemas en el sector con el robo, hurto, destace de animales, ¿verdad? Y es esa carne ilegal, carne que está muy mal manipulada. y que la venden en algunas esquinas Es correcto, y que es uno correcto. pasa y ve a la gente comprando y entonces esa carne es peligrosa porque esa carne no está exactamente, la manipulación es el problema. Es tremendo y terrible. Entonces, por ahorrarse unos dineros, puedes pasarle una factura muy cara en la salud de tu familia, desde una diarrea bien fuerte hasta tener que ir al hospital a buscar pues atención médica. Entonces siempre consumir y comprar productos donde haya una carnicería de confianza, un supermercado de confianza, con una marca que uno tenga confianza y tranquilidad para comerla y prepararla, y así pueden disfrutar la familia de un buen platillo. Me estoy riendo porque le voy a preguntar cuál es la parte de la carne, porque no me dijo cuál es la que más le gusta. Así, ¿cuál pedacito de carne más le gusta? ¿Al lomo? El lomito. Sí, por supuesto. ¿Y qué? ¿Asado? ¿Cómo? Asado, sobre todo asado. A mí me gusta la carne, pero es que me gusta con grasa. Ah, no, pues lo entiendo, por Mira supuesto. qué rico, para mí es ese pedacito de grasa. Yo sí. Y le soy sincera, a mí me hace mucha gracia porque la carne la gente dice, mira, es que déjamela un poquito roja. Qué interesante. O sea, son gustos de las personas, ¿verdad? ¿Qué le diría usted al público que nos escucha y que nos está viendo con respecto a la parte vitamínica de la carne? No, bueno, fundamental, pensemos que es fundamental, es una proteína que se asimila muy bien. Además de esto, obviamente no es el área mía, yo no soy nutricionista, pero de estar, usted me acaba de decir algo que hay que decírselo a Carla porque usted me lo dijo. Claro, claro. ¿Qué le va a pedir usted a Carla? Que traer a la nutricionista que nos colabore en algunos temas en la corporación para participar del programa que ustedes tienen enfocado a la salud, ¿verdad? Creemos que la carne de res es un gran aporte a la salud del costarricense, pues del habitante de Costa Rica en general. El aporte de hierro es fundamental. Vamos a ver, la carne es una de las formas, la carne de res, de consumo de hierro. Y el hierro en Costa Rica es tremendo, es terrible, ¿verdad? Los niños con anemia y las mujeres con anemia. Tenemos ahí dos grupos poblacionales muy afectados por la falta de hierro. Y muchas veces la gente no lo entiende, cree que es un mineral más, una vitamina más que hace falta. Bueno, es que es fundamental porque el hierro es el responsable de hacer la transmisión de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Es responsable de todo ese proceso. En detalle yo no lo sé, ni soy especialista, pero sí lo tengo claro. Pero conoce un poco. Claro, y una persona con anemia es una persona decaída, una persona que puede tener problemas, una persona que falta de energía porque está faltando esa oxigenación en su cuerpo, y la carne de res pues solventa estos problemas. Por eso es importante, y toda una recomendación de por lo menos son 3 porciones a la semana, por lo menos 3 porciones abundantes, ¿verdad? Se habla que cubra la palma de la mano de algún corte de carne de res, el que la gente guste, pero que consuma carne de res es fundamental. Bueno, con respecto a nuestro invitado es don Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga. Él está conversando con nosotros esos temas importantes, temas de interés. La directora de este programa es Carla Chacón, quien les da las gracias por estar en la sintonía. ¿Qué más quiere usted que conversemos, que hablemos, que informemos? Porque usted ahora habló de la anemia y a veces la gente cree que son mentiras ciertas cosas y no son mentiras. No. Es necesario algunas cosas que tenemos que comer para combatir la anemia. Una de las cosas que fue interesante en estos 2 años de la situación de la pandemia, alguna gente le decía a uno, viste, es que salí con anemia,
es que dejé de comer ciertos productos, y como que dejaste de comer, y es que fíjate que como la situación que teníamos no se podía pues comer ciertas cosas, entonces hay que tener en nuestro menú, en nuestra comida, ese pedacito de carne. Es correcto, y aquí vamos a ver, para nadie es un secreto y estamos informando y educando al público y aprendiendo todos, y hoy en día cualquier conversatorio que tiene uno con un familiar, amigo, vecino es qué caro que está todo, qué dura que está la vida, qué complicado, mira cómo subió aquí, mira cómo subió allá, eso lo tenemos claro. Entonces los gastos están incrementando, pero los ingresos no están incrementando. Entonces la gente hace ajustes y demás. Bueno, aquí yo los invito a pensar y estudiar y analizar y educarse en el sentido que la carne de res es más allá de la carne molida, es más allá de los lomos y los lomitos. Hay muchos cortes que se pueden preparar de diversas maneras, que se pueden realizar de diversas formas y le aportan la vitamina y los minerales, etcétera, etcétera, que las familias merecen. Y como yo soy amante de la producción y de la producción agropecuaria, que quería recordar y traer a esta mesa, bueno, nuestra tradicional olla de carne, donde tenemos la carne de res como figura principal, pero acompañada de todas aquellas verduras y legumbres que también son alimentos, que son muy importantes, y también estamos bendiciendo a productores nacionales al comprarles, ¿verdad? Y entonces hacemos una mezcla muy interesante, muy importante y un gran aporte para la nutrición. El desempeño del sector ganadero en este último año de producción con crecimiento del hato ha abastecido el mercado y del mercado de exportaciones. Sí, el desempeño ha sido muy positivo este último año y lo que tenemos del primer semestre de este año 2022. Y cuando hablo muy positivo, lo hablo en términos de producción. Viera, y le comento que hemos sacrificado más de 400,000 animales. O sea, esa es nuestra producción nacional, y rompimos récord. Teníamos más de un lustro de no llegar a ese nivel. Entonces hay una producción creciente, esto por un lado, una exportación creciente. Antes exportábamos un 25% de nuestra producción, lo demás lo consumíamos a lo interno. Ahora estamos exportando un 35%, y el consumo no se ha desmejorado, como lo conversábamos unos minutos atrás. Mantenemos ese 14 kilos por persona por habitante por año. De igual forma, las importaciones se han sostenido porque no queremos pues traer productos a competir tal vez de una forma no tan leal a la producción nacional. Entendemos que hay productos que son complementarios. Por ejemplo, ahora usted mencionaba extramicrófonos, consumo de hígado, por ejemplo. Sí, es que yo le voy a contar algo. Cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, hay que comer mucho hígado porque así la alimenta bien. Entonces yo me acostumbré a comer hígado chiquita. Y me acuerdo que le decía yo a las compañeritas, ¿usted come hígado? Sí, a mí me dan hígado todos los días porque dicen que para que esté bien fuerte. Entonces uno le quedó eso en la mente. Y uno va y pasa y ve el hígado y uno ve que la gente lo consume. Claro, es nutritivo y es a un precio accesible. Muy accesible. Y le comento que no alcanzan. El hígado en Costa Rica no alcanza, la lengua no alcanza. La lengua es una... pero qué ricas. No alcanzan, hay que importar estos productos para abastecer el mercado nacional. Entonces algunas importaciones pues son valiosas que vengan. Igual algunos cortes que se utilizan para abastecer el mercado del turismo, algún turismo muy especializado que nos visita de alto nivel de recursos, demanda un tipo de carne muy premium, muy elevada. Muy especial. Claro, entonces esta carne pues se importa de Estados Unidos y abastece a un mercado exigente, podríamos decirlo de esa forma. Y también ha estado entrando pues carne fresca, carne más popular del vecino Nicaragua. Ajá. Nicaragua sí, tiene una producción grande y
cuando les está yendo bien en la exportación, porque recordemos que en el caso de Nicaragua, nuestros hermanos nicaragüenses, a nivel local su consumo es muy limitado por falta de recursos económicos, pero exportan muchísimo. Entonces, cuando se les limita algún país, de alguna fuente de exportación, termina viniendo ese producto para Costa Rica. Y ahí es donde tenemos algunos problemas de competencia. Sí, porque entonces la competencia se hace fuerte por el precio, Correcto. y que nadie quiere perder, la gente quiere... entonces, Correcto, no deja de tener esa situación, ¿verdad? Dos cositas que me interesan mucho, proyecciones para el 2022, y quiero saludar a Gretel para que no diga que no la salude, ¿verdad? Muchísimas gracias, un saludo, también un saludo muy especial para doña Gretel, que siempre nos colabora muchísimo en todo este tipo de sí, cuando yo quiero saber algo, yo la llamo a ella siempre, la conozco hace muchos años, y a usted también, claro, y a todo el grupo de ustedes, porque es parte de lo que en aquel momento siempre me gustó esta información. ¿Ve qué interesante? Sí, y aquí estamos compartiendo. Y ahora, con esa pregunta, va a dar para conversar un poquitito y poner en perspectiva y que la gente nos comprenda que la vida es un conjunto de acciones e interacciones que ocurren. Perspectivas del mercado y perspectivas de la ganadería. Viera que nos está yendo bien, se sigue sacrificando los animales, se siguen las exportaciones. Sin embargo, empiezan mensajes como China decreciendo su actividad económica. Entonces esto nos manda una luz de alerta, sí, porque es uno de nuestros principales mercados. Aquí me preguntan cómo es México para nosotros en cuanto a carne. Perdón, exportamos relativamente poco. México tiene una ganadería muy grande, pero ellos abastecen hacia... primero su mercado, porque son muchísimos mexicanos los que viven en ese país, o sea, tiene una población muy grande, entonces consumen todo. Y México tiene una ventaja, consumen cosas que aquí en Costa Rica no consumimos, entonces hay exportaciones de productos como carne de cachete o qué sé yo, tripa, etcétera, que nosotros no consumimos. Exacto, entonces se envían para allá. No recibimos producto mexicano, ¿verdad? Tenemos un libre comercio, pero realmente ellos consumen lo de ellos, exportan un poco a Estados Unidos, exportan ganado en pie, y no es una competencia fuerte en el sentido de carne para Costa Rica, pese a que ellos tienen muy buena calidad y demás, pero como le comento, ellos abastecen su propio mercado. Dice aquí que algunos países de Centroamérica sí son personas que consumen nuestra carne. Exportamos a algunos países de Centroamérica o exportábamos más, sin embargo, uno de los grandes exportadores es Nicaragua, ¿verdad? Que tiene condiciones de precio y volumen superiores tal vez, o competencia, ventajas competitivas superiores a las que tenemos nosotros en algunos aspectos. Y bien, Panamá tiene un hato pues, relativamente estable y parecido al de Costa Rica, entonces tampoco es un socio comercial fuerte. Y recordemos que tenemos un conflicto con Panamá que bloqueó la frontera, sobre todo en productos lácteos, bueno, también en cárnicos, pero sobre todo en productos lácteos. Entonces en este momento Panamá no ha sido un mercado. Y no lo será por un tiempo, me imagino. No, porque estos conflictos duran su tiempo para poder resolverse. ¿Y las proyecciones de este año se ampliarán? ¿En qué estaremos? Pensamos en una producción muy similar, rondando los 400,000 animales sacrificados. Se va a mantener los nichos de exportación. El precio va a depender de la situación en China y va a depender de la evolución en fertilizantes e insumos, llámese la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, todo esto empieza a afectar. Y sobre todo lo que hemos estado escuchando en las noticias, una posible inflación a nivel mundial que va a levantar precios y una posible desaceleración. Alguna gente ya la empieza a llamar recesión, algunos le hablan de desaceleración, pero la realidad es la misma que conversábamos extra micrófonos. La gente con más gastos, las cosas más caras y los ingresos, si no disminuidos, los mismos. Entonces ahí va a ser un factor que va a afectar evidentemente negativamente, ¿verdad? Va a afectar negativamente. Entonces el panorama es complejo.
El ganadero costarricense que ha ido aumentando. O sea, aún con la situación que tenemos, uno oye que hay gente que dice, mira, me metí con mi primo a trabajar en la finca, ahí estamos sacando ganadito. Cuando la gente dice ganadito, yo me cuido mucho, porque a veces uno cree que es un ganadito pequeñito. ¿Qué va? Algunos tienen su ganadito. Sí, claro, claro. Y los precios han estado bien. Sí. Juega a favor y en contra, porque hay engordadores que tienen que ir a comprar el ternero caro para engordarlo. Quien produce el ternero está pues vendiéndolo a un buen precio y eso es muy beneficioso para los criadores, que a veces son el eslabón más débil de la cadena o uno de los eslabones más débiles de la cadena. Y es que usted acaba de decir algo que la gente tal vez no cree. Hay gente que sí se dedica a engordar el ganado porque tienen una misión. Ya, entonces yo no sabía eso hasta que lo supe. Correcto, mire, sí, tal vez yo lo hablo aquí muy, muy fácil porque usted me entiende todos estos temas, pero para el radio escucha, no es que el ganadero le nace un ternero y lo engorda hasta llevarlo a su etapa de sacrificio, no necesariamente. No es así. Usualmente en la ganadería el animal va pasando de finca en finca o de eslabón de cadena en eslabón de cadena. Porque hay gente dedicada a ciertas cosas. Exactamente, Exacto. hay gente muy hábil y que tiene la cría y entonces es el tema, produce el ternero y ese ternero lo lleva hasta cierto peso y se lo vende a otra persona para que lo desarrolle y otra persona lo lleva a el engorde. Vamos con usted al estudio central. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, somete a consulta pública la siguiente propuesta: fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, correspondiente al segundo semestre del año 2022, expediente ET-067-2022. Usted puede presentar su posición escrita a favor o en contra hasta las 16:04 de la tarde del lunes 22 de agosto del año 2022 en las instalaciones de la ARECEP. También por medio del fax 2215-6002 o al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Para asesorías e información adicional, comuníquese con el consejero del usuario al correo consejero@arecep.go.cr o a la línea gratuita 8000-27-37-37. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muchísimas gracias. Bueno, de todo lo que hemos hablado cosas muy ricas, ¿verdad? Ya aún me dan ganas de comer un pedacito así de carne. A mí me gusta la carne, no me gusta bien cocinada, me gusta más o menos cocinada. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que enseñarle todavía a la gente? ¿Qué queremos compartir? ¿Qué le queremos decir? Bueno, compartirles que justo la Corporación Ganadera ha estado trabajando con el gobierno en promover una política pública de fomento hacia la ganadería. Pronto vamos a estar haciendo eventos y difundiéndola.
es una política muy agresiva en cuanto a diferentes ejes, pero sus tres principales líneas de acción, poco lo que hemos conversado hoy, y es aumentar la productividad, aumentar la sostenibilidad del sector y aumentar la rentabilidad del sector. Y quiero cerrar con esto el programa: producir con árboles, producir un buen alimento, producir cosas es bueno, pero al final del día también estamos hablando de que hay una persona que lo que tiene es un negocio y ocupa generar recursos suficientes para tener una familia con dignidad. Y la persona en el campo tiene tanto derecho como los que vivimos en el gran área metropolitana a tener su calidad de vida. Entonces abogamos mucho a que todo este sistema de producción, gases de efecto invernadero, etcétera, producir en armonía con el ambiente es muy bueno, pero todo tiene que redundar en el ser humano como tal, el humanismo, entrar a que tenemos un prójimo, un empresario ganadero que está en un negocio y que necesita llevar un sustento a su hogar. Entonces un poco ha sido el enfoque en esta política y ha sido el enfoque de la Corporación Ganadera en estos últimos años. Además por la situación que hemos tenido, ¿verdad? Pero pregunto, ¿el sector ganadero no se vio maltratado ante la situación que se vivió en un momento dado económicamente? No, fue un sector muy resiliente, un sector que salió fuerte. Vamos a ver, y esto fue una bendición derivada de los factores de producción. El ganado no necesita muchos insumos, necesita el pasto, que al fin de cuentas ocupa agua, sol, tierra, pues un poco de fertilización y manejo. Y entonces, con la pandemia, con los insumos, con la guerra, etcétera, nos hemos sostenido como sector bien. No puedo negar que insumos han aumentado de precio. Eso ha sido... ¿Este tema de los combustibles los afecta? Sí, claro. Perdón. No, tranquilo. Sí nos afecta porque el animal se desplaza en camiones. Entonces, los movimientos hacia la subasta hacia finca hacia matadero, etcétera. Estos movimientos, el combustible es fundamental en la producción y es algo que tenemos que manejar y aprender a manejarlo. Han podido, gracias a Dios, salir adelante entonces. Ha sido un sector que ha salido adelante. Cuando hablamos de eso, una proyección que tenga usted en mente con respecto a este futuro próximo. La proyección es mayor productividad y mayor cantidad de ganados por hectárea. Mayor productividad y mayor cantidad de ganado por hectárea. Bueno, esperamos tenerlo aquí nuevamente, así lo diga la directora, a quien saludamos, a Carla Chacón Brenes, saludamos a Firela, a todos los amigos y amigas que nos han acompañado. Una frase con la que quiera concluir, una frase. Bueno, que Dios bendiga a los ganaderos en todo lo ancho de este país. Que así sea. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Este es Entre Líneas, directora Carla Chacón Brenes. Nuestro invitado fue el caballero Luis Diego Bando Espinach, para servirles. Muchas gracias. Gracias al compañero en el estudio central. Soy Gilda Chacón Brenes. Bendiciones. Entre Líneas CR, Radio y Más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre Líneas CR, Radio y Más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica.